¿Vives en un país desarrollado o subdesarrollado? ¿Quién decide que un país es o no es desarrollado? ¿O qué significa estar en vías de desarrollo? ¿Se trata de una palabra que hace alusión a una cuestión natural de las cosas? Si es así, ¿por qué algunas economías son desarrolladas y otras no? ¿Eso es natural? ¿Te has preguntado qué significa de verdad la palabra desarrollo? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. La Batalla de las Palabras. Desarrollo. Así como a veces la carne viene con hueso, la palabra de hoy es una palabra que viene con trampa. Todos y todas parecemos saber qué es, pero ¿realmente lo sabemos? ¿Nos preguntamos siquiera qué significa ese desarrollo del que todo el tiempo escuchamos hablar? Empecemos por el comienzo. Vamos con algo de contexto. ¿Cuándo se empezó a popularizar este término sobre el que parece haber consenso cuando realmente no lo hay? La creadora de la guía política y la escuela política Virginia Antares lo explica rapidito. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo se empezó a hablar de desarrollo en el mundo de la política? Fue luego de la Segunda Guerra Mundial y en particular a partir de 1949, con el discurso de toma de posesión del entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, quien prometió que en la era que iniciaba y bajo el liderazgo de los Estados Unidos, los países que él llamó subdesarrollados alcanzarían los mismos niveles de dominio tecnológico y bienestar material que los países que él llamó desarrollados. Esta es la primera clave. Ya sabemos que las palabras no son casuales y son utilizadas muchas veces para apuntar a consolidar posturas políticas o proyectos políticos. Truman lo hizo. Y aquí está el detalle, que desarrollo no es una palabra que constituye una comunidad de sentido a partir de nuestra noción compartida de desarrollo, sino que se trata de una forma de llamar a un modelo concreto, económico, político, social y cultural, sobre el que no ha habido debate. Se ha asumido que el desarrollo significa una forma de ver, actuar y estar en el mundo. Como vemos, empezamos ya a notar la trampa. Para entender cómo llegamos hasta aquí, Jaime Rodríguez nos habla de la palabra desarrollo en la sección Étimo. Los peruanos vivimos en un país siempre en vías de desarrollo, pero nacimos en un país subdesarrollado. Más allá del giro optimista o políticamente correcto del término, es verdad que antes de la globalización el esperado desarrollo parecía cosa de las películas. El desarrollo era familias con una casa, un carro y un mall a la vuelta de la esquina. Los años maravillosos. Con ese criterio, Las Casuarinas es un país desarrollado, pero Tablada de Lurín no. En el Perú el desarrollo lo determina el muro de la vergüenza. ¿Pero qué es esta palabra? Desarrollar viene del latín desenrollare, es decir, extender algo que ha sido previamente enrollado. Me parece interesante entender el desarrollo como la recuperación de una cualidad previa, porque siempre se nos enseñó que el desarrollo no tenía que ver con nosotros, sino con una idea de futuro, algo que iba a ocurrir en algún momento si nos comportábamos, si trabajábamos mucho y muy duro. Nadie nos dijo nunca que desarrollo era volver a una condición antigua. Y es interesante el desarrollo como recuperación. ¿De qué? Tal vez de ideas que ese desarrollo de la ficción nos hizo pensar como inútiles, ciertas formas de lo común, una idea de desarrollo que tiene que ver con cosas que no eran cosas, sino emociones o valores o sentimientos, con recursos que en realidad siempre han sido nuestros. Pero claro, en política o en economía el desarrollo es otra cosa. Nos divide como un muro de la vergüenza global entre norte y sur, entre tecnológicos y pretecnológicos, entre racionales y mágicos, entre civilización y barbarie. Además, el desarrollo de uno se fundamenta en el uso de los recursos de los otros, porque el desarrollo en la realidad política y económica se basa en el expolio, en la usurpación.
Y es por eso que a unos no les interesa el desarrollo real de los otros, la recuperación de nuestros recursos, que volvamos a nuestra forma real. Suele ocurrir que cuando pensamos en países desarrollados versus países subdesarrollados, ponemos el foco de atención casi inmediatamente en el aspecto económico. Del mismo modo, cuando pensamos en la palabra desarrollo en abstracto, solemos pensar también en el aspecto económico. Por eso hablamos con un economista, con un periodista económico para ser más precisa, con el ex editor de economía de Channel 4 News de Reino Unido, Paul Mason. Pensamos en el desarrollo como una especie de camino. Un poco como el juego de computadora Civilización, donde comienzas con un barrio, luego necesitas un pueblo, luego necesitas una fuerza policial, luego necesitas algún medio de transporte. Y ahora sabemos que este camino clásico de desarrollo industrial comenzó hace unos 250 años en el área de Inglaterra, de donde soy, en el noroeste de Manchester. Esta vía tiene graves inconvenientes. Sabemos que ha empujado el clima del mundo. El calentamiento global provocado por el hombre ha empujado el clima del mundo hacia bucles de retroalimentación caóticos. Todavía no sabemos qué tan graves serán. Entonces, cuando uso la palabra desarrollo, ahora a menudo la uso de una manera que supone desarrollo con justicia social, desarrollo con justicia climática. Estoy rodeado aquí en el centro de Londres por bloques de apartamentos de lujo. Desarrollo. Y si pudiera detenerlos, lo haría porque por la noche, con la llegada de la oscuridad, muy pocos de esos apartamentos tienen las luces encendidas. Nadie vive ahí. Son inversiones especulativas para muchas personas que ni siquiera viven en Londres o el Reino Unido. Así que creo que soy mucho más crítico con el desarrollo ahora que cuando la injusticia de la pobreza masiva. La falta de acceso para mantener el agua potable, etc., eran el problema número uno del mundo. Ahora sigue siendo un gran problema, especialmente en el sur de África sahariana, pero ahora también sabemos el precio que pagamos por el desarrollo. Y sabemos que dentro de una generación debemos hacer que ese desarrollo sea sostenible, eliminando el carbono del proceso. Para Mason, la clave es entender, entonces, que la palabra desarrollo, para comenzar, no hace alusión solo a la economía, sino a una serie de variables sobre su impacto. Y, por cierto, hace alusión de manera concreta al clima. Ahora yo veo cada acto de desarrollo como contradictorio. Tiene una dimensión social. A menudo tiene una dimensión racial. Ciertamente tiene una dimensión de injusticia económica. Y sobre todo tiene el potencial de desestabilizar aún más el clima si se basa en la extracción de carbono. Y entonces, desde esa vieja línea industrial de comprensión del desarrollo, ahora entendemos el desarrollo como un acto social, climático y racial, y por lo tanto, a favor o en contra de qué estamos haciendo campaña. Una determinada medida de desarrollo, tenemos que entenderlo sobre la marcha en su complejidad. Y los únicos que podrían educarnos sobre esa complejidad son los ciudadanos a los que afecta. Y lamentablemente, no solo afecta a los ciudadanos vivos hoy, ese desarrollo afectará a los ciudadanos vivos dentro de 50 años. Si pensamos en la palabra desarrollo en abstracto, se nos escapa algo importante que menciona Mason, el impacto de lo que vendrá. Las acciones de hoy significan algo para mañana, y suele pasar que en ese falso consenso de lo que es el desarrollo, hemos olvidado por completo lo que traerá esta forma de ver el mundo para el futuro. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030,
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Oíamos un video informativo de UNESCO. Está claro que existe una gran preocupación sobre el tipo de modelo que sostenemos mundialmente porque vemos a diario el impacto terrible que tiene la sostenibilidad del medio ambiente en generar brechas de desigualdad cada vez más amplias, en la perpetuación de la pobreza y un largo etcétera. Está muy bien querer resolver esta tragedia, que es ya una tragedia en el presente, y estos objetivos de desarrollo sostenible parecen querer ir en esa línea. Pero, ¿sirven? Por un lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una encarnación general de lo que todos los sistemas éticos han aspirado durante los últimos 600 años. Pobreza cero, buena salud, hambre cero, educación de calidad, agua limpia, la vida humana decente que todos los sistemas morales y éticos enseñan que debe vivirse. Está encarnada en estos objetivos. El problema es que están escritos como si el capitalismo no existiera. Están escritos como si no hubiera un sistemático proceso de extracción de ganancias, destrucción del planeta y creación de pobreza llamada capitalismo al que nos enfrentamos. Como si el capitalismo de alguna manera, después de 250 años de generar pobreza, hambre, mala salud, ignorancia, desigualdad de género, pudiera evolucionar repentinamente para generar todos los aspectos positivos que encarnan las ODS. Uy, pues Mason ha dejado algo claro. El capitalismo como sistema económico y modelo productivo es responsable de aquello que hoy busca atajar. Tal vez el capitalismo tiene que ver con esta noción de desarrollo mucho más de lo que pensamos. Valores, comunidad, cambio, dedicarse a bailar, bienestar, contexto social, comer rico, danzar de nuevo, mentalidad, estar tranquilas, encuentro, cultura, sentir, salud mental, equivocarnos, estar orgullosos de nosotros, interacción, capacidades, volver al campo. Oíamos a Diana Flores, una activista ecofeminista que es docente en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Ella le preguntó a sus alumnos por palabras que definieran desarrollo y, como vemos, recibió varias respuestas interesantes que casi hacen que dudemos de si entendemos lo mismo por desarrollo. He de confesar que algunas de esas palabras me hacen mucho más sentido sobre lo que desarrollo realmente podría significar. Para Diana, el desarrollo tal y como lo plantean es en realidad una mochila. Emocionalmente, sensorialmente, para mí el desarrollo yo lo veo como una mochila de expectativas, prejuicios que cargamos los pueblos sobre lo que deberíamos ser. Siempre he escuchado la palabra desarrollo asociada, haciendo remembranza también cuando era más chica, más niña, incluso antes de entrar ya al debate más académico, profesional, asociada a lo que debemos aspirar y asociada a la noción de evolución, ¿no? Como que existe algo superior, casi naturalizado a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Como cuando eres niño y te dice vas a evolucionar y vas a madurar y cuando seas grande vas a ser maduro, ¿no? Entonces se naturaliza un poco que hay ciertas características, condiciones que inevitablemente van a suceder si es que tú sigues además ciertas, bueno, en el caso del desarrollo del cuerpo humano tal vez incluso sin que hagas mucho, pero que en el caso del desarrollo desde su visión más política para los pueblos es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y que implica una fórmula de por medio, ¿no? Y por eso me problematiza mucho la palabra desarrollo, porque considero que si bien hoy en día se dice de que el debate sobre el desarrollo, o que la palabra desarrollo es polisémica, que en realidad tiene muchos sentidos, da la impresión errada y falsa, o la careta, de que todas las visiones de desarrollo están en igualdad de condiciones para disputar un lugar. Exacto.
Muchas veces nos dicen que hay muchas formas de entender la palabra desarrollo y lo que significa, pero lo que no nos dicen es que no todas las formas de entender desarrollo están igualmente validadas en el sentido común de las mayorías. Y esto tiene que ver con que desde los espacios de poder siempre se puede hegemonizar lo que entendemos por algunas palabras, ya que cuentan con múltiples espacios para distribuir su visión y por eso hacerla hegemónica. Si cuentas con el poder político, económico, empresarial y mediático, créeme, tu visión de desarrollo es la que va a primar. Entonces sí es cierto que existen múltiples formas de mirar el bienestar, el progreso, y que es un debate que se ha abierto, pero es un debate que se ha abierto, seamos sinceros, en ciertos sectores y se ha legitimado esa diversidad de posturas en ciertos libros, en ciertos sectores, pero que no necesariamente se reconoce como válido en todos los sentidos de la vida, que no significa que no se dé. Yo creo que cada día que salimos a la calle negociamos la visión de desarrollo o de bienestar que queremos ejercer las personas, ¿no? Siempre la vamos a estar negociando, desde la elección del lugar donde compramos nuestros alimentos el fin de semana, desde si colocamos a nuestras crías en un servicio público, del sistema de jubilación que elegimos, etcétera. Pero sin embargo en el cotidiano no está tan legitimado hablar de eso, es una fórmula dada, ¿no? Y yo creo que una versión específica de eso puede ser el desarrollismo, ¿no? Sobre lo que podríamos ampliar más adelante, ¿no? Y lo digo particularmente desde mi experiencia como puneña, porque creo que si bien nosotros reivindicamos una forma de desarrollo distinta, y de hecho eso ha generado mucho malestar, porque además lo reivindicamos en otros términos, con otras palabras, con otro estilo, con otro tono de voz. Ojo, también, por eso a los aymaras nos consideran muy conflictivos también. Si bien reivindicamos todo eso, no significa que dejamos de cargar esa mochila a la que hice mención originalmente, ¿no? Pensemos juntos y juntas. ¿Qué ocurre con aquellos y aquellas que por las razones que sean no están de acuerdo con la forma de entender el desarrollo en sus países? ¿Has oído que alguna vez a alguien o a un conjunto de personas se las ha llamado enemigas del desarrollo? Yo sí, más de una vez. Esto que acaba de contar Diana me ha recordado a un lamentable episodio peruano hace más de una década. Así como ella dice que a veces de los aymaras se dice que son conflictivos por simplemente plantear un punto de vista distinto y con un tono de voz a lo mejor fuerte, que no quiere decir que esté mal, sino que es su forma de entender y de defender su postura, he recordado esto. Las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es Dios, en fin, todavía volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque es un apu, no toques esos peces porque son criaturas de Dios, no me toque a mí esta zona que es un santuario. Y uno pregunta, ¿santuario de qué, no? Es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de los antepasados están en el paraíso seguramente, no están ahí. Oíamos a Alan García, expresidente 2 veces del Perú. Un Perú donde conviven formas distintas de entender la tierra, la relación con el territorio, donde hay distintas lenguas y múltiples formas, por tanto, de entender el mundo. Pero para este expresidente, cualquiera que pensara diferente tenía una ideología absurda. Tenemos 17 millones de hectáreas que para nuestros queridos hermanos y campesinos andinos no tienen valor. Pero para cualquier inversionista con muchos recursos y tecnología tienen un inmenso valor. Pero alguien ha inventado que esas son tierras sacras. ¿Cómo que hay 17 millones de hectáreas que no tienen valor para miles de peruanos? ¿No será que la forma de valor que le dan los y las campesinas, las comunidades indígenas y amazónicas a las tierras, tiene que ver con algo más que con el dinero? ¿Qué hubieran hecho los japoneses con la selva amazónica? ¿Qué hubieran hecho los judíos con la selva amazónica? No quiero ni pensar. La inmensa cantidad de recursos que hubieran obtenido de 63 millones de hectáreas de árboles. Seguramente hubieran puesto en cada hectárea el doble de árboles que los que la naturaleza puso y serían dueños del mercado mundial de maderas y de muebles, con millones de empleos al interior. Nosotros, nada. Nada. Como si preservar el medio ambiente, la diversidad, los recursos naturales significara nada. De hecho, el expresidente García hizo una tesis, entre comillas, de su manera de entender el desarrollo peruano.
Lo llamó el síndrome del perro del hortelano, que era su ideología particular que, por cierto, es compartida por muchos representantes políticos y no solo en el Perú. Esta idea defiende que el fin de los territorios es el de conseguir dinero, lucro, negocio, que la tierra es una mercancía y debe venderse para poder generar así más recursos, y que quien se opone a ello, quien pone resistencia, quien defiende estas tierras desde otras perspectivas de lo que significa progreso, modernidad o desarrollo, es un adversario que ni come ni deja comer. Para García se trata de eso, de voracidad sobre el territorio, porque lo que más importa es conseguir más dinero. Ahora bien, él no habla de recaudar más impuestos a los ricos, por ejemplo, o de cuidar el medio ambiente como vía de garantizar tener más recursos económicos en el futuro, o de un cambio en la matriz energética o en el modelo productivo peruano para justamente generar más empleo para millones, garantizando que el medio ambiente se sostenga en el tiempo. No, la visión es una sola: o nos dejas vender o eres un perro. El 5 de junio de 2009, durante el gobierno de Alan García, ocurrió la masacre de Bagua, un conflicto que acabó con la vida de más de 30 policías y nativos que se enfrentaron debido a un tema de fondo, esta noción de desarrollo. El gobierno se empeñó en firmar un TLC con los Estados Unidos, y esto demandaba la utilización y entrada en tierras donde habitaban comunidades nativas, y pese a la legislación peruana que protegía estos espacios naturales y los derechos de estas comunidades que habitaban en ellos. Pero al gobierno esto le resultaba un problema. Cambió la legislación, lo hizo sin consultar a sus afectados, intentó dialogar, pero al mismo tiempo le iniciaba procesos judiciales a los líderes nativos y finalmente el conflicto escaló. ¿Qué es lo que se disputaba realmente? Eso, la visión de desarrollo. Ñas pichupas pichiuniruña, ñas huaychopas huaychauniruña, ñas pichupas pichiuniruña, ñas huaychopas huaychauniruña. Ay mamayay, mamacita yay, ripukunay si achakuñaña. Ay taytayay, papacitullay, pasakunay mi achakuñaña. Puntari España uparillach casa, raquita plantari much casa. Puntari España uparillach casa, raquita plantari much casa. Chayman chayaspam raquita nakusu, hampas ñuqapas wihiña winti. Chayman chayaspam raquita nakusu, hampas ñuqapas wihiña winti. Y creo que más bien esta palabra es una de las principales estrategias que usa el colonialismo y el neoliberalismo para tratar de naturalizar la inacción, ¿no? Para naturalizar el aspirar a una fórmula inevitable de vida, y la pone en sus propios términos, ¿no? En su propio idioma, en principio, con sus propios proyectos y hasta sus propias profesiones y carreras. Yo egresé de Comunicación para el Desarrollo en la Católica, y para mí, mis docentes más queridos lo sabrán, siempre fue muy problemático esto, porque el primer curso que teníamos, uno de los primeros cursos era sobre las visiones de desarrollo. Y lo primero que sí es cierto y rescato positivamente que se debatió es que no había una sola visión, ¿no? Tal vez no se problematizaba mucho que en realidad habían visiones oprimidas, ¿no? Y que había una visión impuesta, ¿no? Hegemónica, por todos lados, ¿no? Tal vez eso no sé si lo problematizamos tanto, pero sí teníamos claro que había distintas visiones. La trampa de la palabra desarrollo nos va quedando clara, pero también su relación directa con el capitalismo y el neoliberalismo, que ya vimos en un episodio anterior, que es la fase contemporánea del capitalismo. Y tal vez aquí hay otra clave para escapar de la trampa de esta palabra,
Y es que no podemos hablar de desarrollo en abstracto, sino entendiéndola como una apuesta por ese modelo capitalista y neoliberal, que es el mismo modelo que nos ha traído hasta las diversas crisis que nos atraviesan hoy a nivel mundial. Cuando tenía 18 años, me enseñaron que era imposible, que la condición para mi vida rica aquí en Gran Bretaña era que las personas en América Latina y el África subsahariana siguieran siendo pobres. Ahora sabemos que ese no es el caso. El desarrollo es ciertamente la erradicación conjunta de toda la pobreza. Ha sucedido. El problema es el precio que pagamos por la pobreza de generaciones que viven en barrios marginales. 1.000 millones de personas que todavía viven en barrios marginales hoy en el planeta. Y el daño a la atmósfera, al clima, que vamos a pagar durante los próximos 50, 70 años a menos que lo detengamos rápidamente. Así que creo que la tarjeta de presentación del neoliberalismo fue el renacimiento repentino del desarrollo en el sur global y vino con el precio de la prosperidad para la clase trabajadora en el norte global donde vivo. El pueblo en el que crecí era próspero. Era un pueblo frío y algodonero de minería, carbón e ingeniería. Ahora es muy poco próspero. Está lleno de nostalgia por un pasado que se fue. Y eso lleva a la gente a votar por la derecha. Lleva a la gente a la desesperación. Pero al menos podemos decir que en equilibrio, el sur global se ha desarrollado en la era neoliberal. Todo de una manera bárbara, una manera antihumana. La pregunta de cara al futuro es ¿cuánto desarrollo le queda al capitalismo para darle al mundo? La respuesta tiene que ser si el desarrollo ocurre sin eliminar el carbono del proceso de producción. Entonces, simplemente vamos a entrar en una espiral caótica de eventos climáticos extremos, erosión de la costa flotante, la capa de hielo se derretirá, el mar subirá, toda la población de las islas, como por ejemplo las islas en Australia, sería erradicada. Estas culturas serían destruidas. Se puede pensar que un capitalismo verde probablemente pueda llevarnos a cero emisiones netas de carbono entre 2035 y 2050. Si abandonamos todo lo demás que nos detiene. Eso significa en mi país hacer que el sistema energético sea propiedad del Estado. Significa desmantelar la industria petrolera, desmantelar las estaciones de gasoil, sindicatos bien organizados. Los trabajadores que trabajan en este momento necesitan que se les diga que tienen un futuro diferente y que ese futuro va a ser posible y que se les va a pagar. Todo eso tiene que suceder. Tal vez el capitalismo pueda hacer eso, pero lo dudo. Porque el único capitalismo que conocemos es el capitalismo del carbono. El capitalismo del carbono está arraigado en nuestra psicología humana. Mason duda de que el capitalismo pueda ofrecer un horizonte distinto al que estamos viviendo ahora mismo. En la misma línea, Diana. Pero creo que sí hay que ser conscientes que le es funcional al liberalismo mantenerlo en singular. Uno, creer que es un debate en igualdad de condiciones, que no lo es, no, ni solo es un debate, es un ejercicio además cotidiano que no se da en igualdad de condiciones. Y que además creer que todo adjetivo que le agreguemos a la palabra desarrollo lo va a hacer más bonito, ¿no? Como un vestido al que le cuelgas 20.000 etiquetas para que sea inclusivo si quieres, pero en algún momento hay incompatibilidades, ¿ya? No todo es compatible con el bienestar al que se supone que está detrás de la aspiración de desarrollo. Y en algún momento nuestras visiones de bienestar, me referiré a las andinas, por ejemplo, y el caso emblemático son los conflictos ecoterritoriales, ¿no? En algún momento nuestras visiones de bienestar, ¡pum!, colisionan con el paradigma del desarrollo o con la columna vertebral de esa palabra desarrollo tan colonial y neoliberal, ¿no? Y ahí es donde dicen, entonces no, tú sales de ese paradigma, tú ya no eres desarrollado. Entonces ahí está el límite de la apropiación para que no seamos ilusos en creer que nos vamos a apropiar porque sí. Porque el límite, yo creo, por su origen histórico, por el uso político que se le da y por la carga emocional que tiene, es cuando de repente hay algo que no está dispuesto a venderse, que no es mercantilizable.
porque sale de la lógica que ha parido el desarrollo, que es esta lógica positivista, racionalista, más individualista, científica también, que es valorable, que ha generado digamos, un aporte a la sociedad, pero que es una, y no necesariamente es la única, ¿no? Cuando una comunidad campesina decide en un proceso de diálogo decir no, entonces dejó de ser diálogo. Porque no se considera una opción en el diálogo, ¿no? O no, pero tal cosita, por si acaso. Lo mismo, cuando un pueblo decide colocar otros valores en cuestión para caracterizar ese estado de bienestar al que aspira, y no está dispuesto a mercantilizarlo necesariamente, que no significa que otros aspectos lo quiera hacer, y bacán, pero que algunas cosas no son negociables con eso, entonces ya son subdesarrollados. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a 100, cuidado, si no me dejan ni hablar, ya no hablemos de jugar. Si has llegado hasta aquí, seguro te preguntas, ¿acaso no hay cosas que son innegociables? ¿Todo es mercantilizable? ¿En función de qué progreso o promesa de progreso es que asumimos que todo acto de hoy debe estar marcado por ese futuro? De hecho, si lo pensamos bien, desarrollo es una palabra que hace alusión a eso, a un futuro, no a un presente, a una suerte de punto de llegada al que llegarás si cumples con determinados requisitos, acciones, valores, esfuerzos, etc. No se enfoca en el bienestar de hoy o en la armonía de hoy, sino en la promesa de un futuro, del más adelante. Esta es otra trampa. Creo que por eso el buen vivir, por ejemplo, a pesar del uso político electoral, que no tendría que ser negativo, pero que sí ha tenido algunos correlatos no tan positivos, ¿ya? A pesar de eso, para mí sigue siendo, por ejemplo, un término del que su origen, en principio, es distinto, ¿no? El uso que se le pueda dar, podemos estar en desacuerdo en relación a si fueron progresistas o no los gobiernos latinoamericanos. Pero creo que todavía hay un margen de apropiación del uso, porque además siento que tiene un puente con el sector más mestizo o menos cercano a las identidades originarias, que es el del bienestar. Creo que bienestar y buen vivir son hermanitos, ¿no? Se sienten cercanos porque hablan de algo bueno, ¿no? Y bueno como categoría ética, ¿ya? Y bueno es una categoría además de estar presente. Siento que es una categoría más presente que una categoría aspiracional hacia el futuro como le da el desarrollo. Es una categoría que reivindica además un lugar más subjetivo sobre la realidad, una posición de la persona frente al mundo más subjetiva, ¿no? Evidentemente es menos comercializable, es difícil operacionalizar en políticas públicas, por eso los gobiernos que lo han intentado han tenido muchos problemas, más allá de que puedan haber voluntades no positivas también en esos gobiernos, pero poniéndose en el caso que sí es difícil de operacionalizar. Pero bueno, ese es lo que hay que asumir, ¿no? Algo de lo que hablamos mucho en este podcast es de aquellas palabras que nos ayudan a entender otras, o sin las que sería imposible definir algunas. Desarrollo es una palabra que cuenta con otras palabras cuyos significados están delineados también para defender esa única forma de ver el mundo, el progreso, la modernidad, etc. Pensemos en ellas. ¿Cómo entiendes éxito, por ejemplo? Generalmente lo relacionamos a contar con mucho dinero o con una economía holgada, que pueda ser capaz de comprar el último iPhone del mercado, tener un trabajo sin jefes, también, tener el coche más vistoso, etc. Por ahí alguno podría decir que éxito en realidad se relaciona con poder solventar gastos necesarios como pagarle el cole a tus hijos o la clínica a tu madre si está mal de salud. Sin embargo, ¿no te preguntas, ¿debería ser éxito acceder a derechos?
¿No deberíamos contar con derechos simplemente por vivir? En la misma línea está otra palabra también tramposa: meritocracia. Dale, Diana. Sin embargo, creo que la meritocracia es esta idea falsa de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y se hace mucho más fuerte cuando ni siquiera creo que en las clases necesariamente es altas, sino en las clases medias, por decirlo de alguna manera, esta categoría económica, porque sentimos que si nosotros nos hemos esforzado, otro tendría que esforzarse igual para lograrlo. Y la pregunta sería, ¿tendríamos que pasarla tan duro para alcanzar derechos básicos? No es incluso, si quieres, la flojera, si quieres, el que no quieras tener un gran negocio y ser competitivo todo el tiempo, o el que las calificaciones en la universidad no sean lo más importante. ¿No es acaso tu derecho? Ojo, que no estoy llamando a la mediocridad, lo que estoy ya convocando es a la libertad de elegir la forma en que tú creces como persona y con tu comunidad, pero que los derechos básicos estén garantizados. Y la idea de meritocracia es una idea muy moralista, creo, muy incluso judeocristiana tal vez, de que solo algunos merecen llegar al paraíso de los derechos básicos fundamentales. Cuando en realidad habría que preguntarnos si tener esos derechos básicos fundamentales no es el piso en el cual podemos tomar una decisión más libre de cómo queremos ejercer esa libertad. Tal vez creciendo como que mi negocio chiquitito se convierta en una cadena, bien, o tal vez solamente tejiendo. Hay muchas formas de entender el bienestar, el progreso o, ¿por qué no hablamos de la felicidad? ¿Solo hay una forma? ¿Estamos condenados a competir como nos dicen que hay que competir? ¿Solo se puede crecer de una manera? ¿Tiene sentido que la única gran variable para determinar si un país es económicamente fuerte sea el PBI nacional? ¿Qué pasa con los índices de desigualdad, la garantía de derechos fundamentales, la brecha de género en el trabajo entre hombres y mujeres, la sostenibilidad del territorio de ese país, el acceso a infraestructuras básicas que te permiten tener agua potable, luz, vivienda, carreteras? ¿Eso no debería ser igual o más importante para definir desarrollo? Desarrollo, eres la mentira más grande de la historia. A mí no me engañas. Cuéntale a la gente la verdad, cuéntale qué fue lo que pasó con Montaña Desarrollo. Eres la mentira más grande de la historia. A mí no me engañas. Cuéntale a la gente la verdad, cuéntale qué fue lo que pasó con Montaña. Poco a poco el pueblo fue creciendo, la gente lo veía sin saber lo que pasaba, pues pensaban que era bueno, la tierra se iba vendiendo, construían, destruían y el encanto se arruinaba. Algunas personas la vieron dura, pensaron perdemos más que cultura, perdemos más que estética. Tampoco vamos a irnos preocupadísimos. ¿Podemos hacerle frente a esta falsa e interesada visión de desarrollo? ¿Cómo? Debemos asegurarnos de que a medida que se desarrolle el mundo desarrollado, no caigan nuevamente las mismas penalidades sobre los seres humanos. Tenemos, en otras palabras, la capacidad de aprender de la tragedia del desarrollo industrial en su forma original y cómo no hacerlo. Y creo que, por supuesto, es de lo que parte toda la teoría del desarrollo en el sur global. ¿Cómo vamos a hacer esto de una manera que no cree ríos contaminados, aire contaminado, enfermedades de pobreza? Pero la respuesta definitiva a eso es que tienes que hacerlo a través de relaciones de propiedad no capitalistas o postcapitalistas. Es muy, muy simple. De lo contrario, lo harás de la misma manera horrible. Para Mason, siendo conscientes de que no existe desarrollo posible, penalizando a unos y beneficiando a otros, asimismo, aprendiendo de los errores. Para Diana, la solución es oír más lo que sientes, y me encantó esa idea. Yo creo que es dándole atención a lo que sentimos, ¿no? Porque la gente no es ilusa, no es un receptor pasivo como nos enseñaron en la comunicación, ¿no? Tradicional, digamos, del ajo, esta formulita, ¿no? Siempre la recuerdo porque me ayuda mucho a entender la realidad. No somos pasivos, tenemos una forma de disputar en el día a día el bienestar, no por nada el puneño pues invierte tantas horas que aunque ya no trabaje la tierra porque no es rentable, invierte tantas horas en regresar con su gente a bailar el carnaval,
y todo se paraliza en febrero, ¿no? O sea, estamos disputando nuestra visión de bienestar. Como diría Boaventura, hay una serie de cosas que suceden aunque el sistema no las reconozca, ¿no? Entonces hay que politizar. Hay que politizar esa dimensión subjetiva, ese bienestar, esa alegría, la abundancia, la idea de abundancia que tenemos sobre los alimentos. Politizar nuestras propias experiencias. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó a mí cuando estuve estudiando en Lima era que mis compañeras, mis compañeros vivían en departamentos recontra chiquititos en distritos acomodados y no tenían espacio para nada. Y yo me sentía millonaria, porque es cierto, yo aquí en Puno tengo un cuarto de oficina, no digo que necesariamente todos, pero en la chacra, digamos ya. Tengo espacio amplio, nos gusta la abundancia. Nuestro alimento es más amplio, nuestro espacio es tan amplio. Y yo me preguntaba, ¿a qué costo estaban viviendo en un departamento chiquitito de, digamos, Surco, que no tenían espacio? Insisto, por eso era muy difícil hacer trabajos en grupo. ¿Por qué? ¿A qué se están aferrando? Y tal vez esa es una buena forma de preguntarnos qué tanto hemos incorporado esta palabra que viene con trampa. ¿A qué nos estamos aferrando? Por otro lado, Mason nos habló también del enemigo de desarrollo, si lo entendemos como bienestar o progreso, la extrema derecha. He pasado 2 años y medio leyendo atentamente la producción de la extrema derecha moderna, y creo que hay un error común. Vemos a la extrema derecha como una forma de conservadurismo extremo que trata de frenar el inevitable progreso humano hacia los derechos de las mujeres, hacia la igualdad racial. Eso está mal. Eso puede ser lo que representan los conservadores, pero la extrema derecha, el fascismo moderno, se trata de algo diferente. Se trata de abolir la modernidad. Se trata de revertir la historia. Y esto es algo que la filósofa germano-estadounidense Hannah Arendt expresó muy bien. Habló de que el fascismo es una alianza de la élite y la mafia. Esa es una frase famosa que usa Arendt, pero pocas personas recuerdan el final de la oración. Ella dice que lo que querían era acceso a la historia, incluso al precio de la destrucción. Y lo que quiere la extrema derecha es acceder al botón de rebobinado en la historia. Quieren rebobinar los derechos de las mujeres. Quieren rebobinar la igualdad racial. Muy felizmente rebobinarán la democracia. De hecho, el fascista ruso Alexander Dugin fantasea con la inversión del tiempo histórico hacia el feudalismo. Él dice, si se pudo revertir el comunismo hacia el capitalismo en Rusia, ¿por qué no podemos volver a una sociedad feudal? O mejor aún, a una sociedad de cazadores y recolectores. Y aquí está la diferencia, porque a partir de ella no es posible ningún desarrollo. Así que el fascismo es la última forma de nihilismo. Quiere revertir y detener el desarrollo humano. Esa es una de las razones por las que no hablan de desarrollo. No tienen conceptos de desarrollo. El origen etimológico de la palabra desarrollo, especialmente en español, desarrollo, es dejar de destruir, no destruir. Y el fascismo es la esencia pura de la destrucción del progreso histórico. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana, leemos una nota de Wall Street Journal, donde según el índice del riesgo país indica que de no corregir ciertas variables económicas, la Argentina en 15 días a más tardar podría estallar y esto provocar la muerte absoluta de sus 40 millones de habitantes sin ningún tipo de esperanza de supervivencia. Es habitual en nuestro podcast preguntar por el antónimo de la palabra de la que hablamos, pero hoy, como vemos, tenemos una palabra particular. Confieso que no tengo claro que desarrollo sea una palabra que deberíamos disputar. Es verdad que resignificamos lo que significa desarrollo a diario y también que hay muchas visiones de desarrollo. Pero también es verdad que no todas están en igualdad de condiciones y que hay mucha opresión sobre algunas perspectivas de desarrollo. Si no te amoldas a la perspectiva hegemónica, eres un enemigo del desarrollo o directamente un subdesarrollado. Y justamente, pensando en la importancia de incluir muchas visiones de progreso, crecimiento, armonía, modernización, respeto, derechos, miren cuántas palabras mejores, se me ocurrió que lo mejor era preguntarnos por otras palabras que podemos usar en lugar de desarrollo.
Me gusta mucho bienestar, porque además, si lo separas por sílabas, es bienestar. Y porque representa una dimensión más presente de la disputa del estar bien. La figura tradicional de desarrollo y de progreso, etcétera, te lleva a esta idea perversa de que tienes que hacer algo para conseguir algo mañana, ¿no? Y si bien el desarrollo sostenible, digamos, tiene su aporte cuando habla de piensa en dónde van a vivir tus hijos y no sé qué, que sí, bueno, puede ayudarnos a pensar un poco en el sentido de responsabilidad con las generaciones y no sé qué. Me gusta mucho, y creo que Puno lo imprime, porque yo salgo día a día acá y me siento feliz porque siempre encuentro dónde bailar, ¿no? Por el sol, porque salgo y el apu está al costadito, el azoguín y más allácito el cancharani. Entonces me gusta bienestar porque habla de la disputa del presente para estar bien, en este momento, ¿no? No para acumular, porque siento que el capitalismo nos lleva a esta idea de acumular para el futuro y la idea de que tienes que sacrificar tu presente, la idea de que 5 a las 10 de la semana serás infeliz, pero no te preocupes porque existe oferta de 2x1 en After Office el viernes en la noche. Y no, pues, porque es una idea que nos lleva a acumular pasivos emocionales, económicos, etcétera, para conseguir algo en el futuro, que es algo que me interpela a mí misma porque yo cierto que me preocupo mucho por el futuro, pero creo que nos toca disputar y disfrutar el presente. Y para disfrutar el presente, y ahí viene el rol de la política, pues hay que generar condiciones mínimas de disfrute. Ajá, bienestar es una, me gusta. ¿Qué otra? Y me gusta mucho también en ese sentido buen vivir, ¿no? Porque además el vivir tiene que ver con la conexión con todo lo que estás aquí, ¿no? Creo que más bien me disgusta mucho cuando pensamos que el desarrollo económico es una dimensión del desarrollo, porque cuando la fórmula neoliberal que se asume como económica, y como tú has dicho, no solo es económica, condiciona el resto de los aspectos y dimensiones de la vida. Entonces, floro con que, bueno, es una dimensión económica, tú ocúpate del lado social, ¿no? No es verdad, porque mi lado social está determinado por eso, ¿no? Pensando en lo de las palabras, no hay un buen vivir, por ejemplo, sin una forma de distribución de los recursos o de los bienes comunes. Recurso, palabra horrible, haz otro programa sobre eso, por favor. ¿Ya? Sobre los bienes comunes, si es que no hay una variable de bienestar de por medio, ¿no? De alegría, de disfrute, de placer. Eso, creo que es bienestar, buen vivir, que podríamos decirlo claro, en Aymara, por ejemplo, en quechua, ¿no? Sumacamaña, en Aymara, por ejemplo, suena bonito no solo porque suene comercial, sino porque suena en nuestro idioma, ¿no? Nos trae de nuevo nuestro idioma. Gamaliel Churata es un autor que a nosotros nos gusta mucho acá, y justo el otro día miraba que él decía, nos han obligado a usar su idioma, pero hay que pensar cuánto, bueno, no lo decía él explícitamente, pero él hacía hincapié de que lo que estamos formulando y disputando es en el idioma de otros, que ya nos reapropiamos, pero que hay que tener en cuenta que no era nuestro idioma, ¿no? Muy resentida yo al decirlo, pero con mucho orgullo. Si ser resentida es disputarle un término perverso al poder y hacerlo desde tu propia lengua, pues debería ser un orgullo. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura. Hay muchas formas de entender el bienestar. Nos invito a usar más esta palabra y dejar un poco de lado desarrollo, como concepto sobre el cual no solo no existe consenso, sino que, como vemos, hace alusión a un tipo de modelo concreto que ha puesto en jaque la vida, al poner en crisis al planeta, en crisis económica a los países, en crisis de precariedad a los sujetos, etc. Repensemos las palabras que usamos, resignifiquemos las que algunos quieren pervertir, reapropiémonos de las que nos han quitado y cambiemos las que no contribuyen a una comunidad de sentido entre iguales. Aquí
tenemos una buena tarea por delante. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? La Batalla de las Palabras es un podcast producido por Nuestra América TV con el apoyo de Latindad y Otra Mirada. En la producción ejecutiva está Carlos Bedoya. En el sonido, Fernando Echevarría. En la coordinación, Omar Olivares. Y en las redes sociales, Cristian Peralta. En la producción, Jaime Rodríguez. Yo soy Laura Arroyo y nos escuchamos la próxima semana para seguir buscando la palabra justa. Las corrientes entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da